Señor, gracias por hoy, gracias por este tiempo para estudiar su palabra. Señor, derrama su espíritu sobre este lugar. Señor, queremos conocerlo más. Y no hay nada mejor manera que por medio de su palabra. Porque siempre cuando estamos en su palabra, encontramos algo de ti. Señor, bendice este tiempo. Abre nuestros corazones para recibir su mensaje hoy. Que no estamos pensando en otras cosas o distracciones en nuestras vidas, dificultades o pruebas que estamos en. Pero en este momento, nuestro único enfoque es solo ti. Señor, bendice este tiempo. Ponemos este tiempo en sus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Josué y estamos en capítulo 3. Es donde la nación de Israel cruzará el río Jordán. Posiblemente ustedes están pensando, finalmente, porque hemos ido esperando desde el libro de Números para ellos a cruzar el río Jordán. Entonces ya, finalmente todo está listo para cruzar el río. ¿Verdad? La semana pasada aprendemos que los dos espías han regresado con un buen reporte acerca de los habitantes en la tierra prometida, ¿verdad? Que dicen que todos los habitantes de la tierra tienen temor de ellos. Bueno, casi todos. Hay uno no, ¿verdad? Rahab no. Ella está lista para ellos a entrar. Al leer este capítulo, es fácil a perder el mensaje más profundo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos leerlo y pensar, wow, qué increíble. Ellos cruzaron el río Jordán en una manera similar a como la primera generación cruzó el Mar Rojo hace 40 años atrás. ¿Ya? Eso es, wow, excelente. Sí, es similar. Pero al mismo tiempo es completamente diferente. Vamos a leer todo este pasaje y mientras leamos, quiero que nos demos cuenta de cuántas veces este pasaje hace una referencia al arca del pacto de Dios. Porque es solo 17 versículos, pero ¿cuántas veces podemos hablar o recibir una referencia acerca del arca del pacto en un capítulo pequeño? Ahora guardemos en mente que el arca del pacto representa o simboliza ¿qué? Para la nación de Israel, la presencia de Dios. No es simplemente un container que tiene los 10 mandamientos. No, el arca representa la presencia de Dios en la nación de Israel. Otra ilustración que necesitamos mantener en nuestras mentes es que el cruzar del río Jordán es una ilustración del creyente que pasa de un nivel de la vida cristiana a otro. Es completamente diferente que el Mar Rojo. Es una ilustración del fin de la dependencia en sí mismo, es decir, sus propios esfuerzos
y el comienzo de su completa dependencia en Cristo. Este cruzar del río Jordán es la imagen del fin de una vida vivida en sus propios esfuerzos a una vida vivida por el principio de fe y obediencia. Para la nación de Israel, una vez que cruzaron el río, no hubo vuelta atrás, ¿verdad? Es un poco difícil. Cuando el río go, ¡wow! You're like, well, okay, estamos aquí. El río los separaría de la vida en sus propios esfuerzos y los llevaría a caminar por fe y obediencia. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo completamente, esto es la clave. Decidimos vivir una vida de fe y obediencia y no debemos volver atrás. Pero qué triste. ¿Cuántos cristianos están viviendo y en el mismo tiempo están mirando atrás? No están mirando adelante donde Cristo está. Están pensando a veces en su pasado, like, wow, eso fue un buen... No, en serio, eso fue mejor que usted tiene en Cristo. Qué triste. Entre una vida vivida en nuestros propios esfuerzos y una vida de fe, obediencia y dependencia completa en Dios, está nuestro río Jordán. Cruzar este río puede parecer imposible. Tengo una pregunta. ¿Estás satisfecho con la cualidad de vida cristiana que tiene hoy? Piensa por un momento. ¿Estás satisfecho en la cualidad de vida cristiana que tiene hoy, en este momento? Es decir, ¿quiere amar más a Dios? ¿Quiere servirle más? ¿Quiere tener más confianza en Él, más fe? ¿Quiere caminar en obediencia? Está buscando su voluntad para su vida diariamente. Esa es la primera cosa que está diciendo cuando despierta, ¿verdad? Despierta y like, ¡oh! Gracias por un nuevo día. Y después de eso dice, ¿qué quiere hacer con mi vida hoy? ¿Qué es su voluntad para mi vida hoy? Porque no tenemos una garantía por mañana, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí. Entonces, Dios, gracias por este día. Entonces, ¿qué quiere hacer con mi vida hoy? Porque mi vida pertenece a ti. Es su decisión. Tú puedes hacer cualquier cosa que quieras. Está diciendo eso diariamente. Está satisfecho con la cualidad de vida cristiana que tiene hoy. O quiere vivir diferente para el Señor, pero está diciendo, no sabe exactamente cómo hacerlo. ¿Ah? Está diciendo, Jaime, no estoy satisfecho. Sí, es la verdad, quiero más. Quiero la mejor vida en Cristo. Quizás usted cree que es imposible para usted acercarse más a Dios. Vivir una vida de completa fe y obediencia. Pues eso es la verdad. Yo no conozco sus problemas, sus dificultades, sus pruebas. Posiblemente usted está en una prueba en ese momento.
pero conozco a nuestro Señor. Y sé que para Él nada es imposible. Esta es la cosa que sabemos. Nada es imposible para nuestro Dios. Si esto es su verdadero deseo, esto no es imposible. Entonces, leamos nuestro texto por completo y veamos lo que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Capítulo 3 de Josué, empezamos obviamente versículo 1. Y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que se llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arco entraron el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco fueran mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas por todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar del Arabá y al mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Acuérdese que el arca del pacto representa ¿qué?
la presencia de Dios. En este capítulo tenemos 12 referencias al arca del pacto que va delante de la nación de Israel. 12. En versículos 1 y 2, Josué guía a la nación de Israel a Sittim. Vemos que Josué despertó temprano en la mañana para guiar a la nación a Sittim, las orillas del río Jordán. Jericó quedaba 10 kilómetros directamente oeste desde ese punto. Es cerca. Es muy probable que los israelitas se preguntaban cuál sería el plan de Josué para cruzar el río, ¿verdad? Eso sería mi pregunta. Si llegamos allá, ok, estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Construyendo barcos? ¿Qué estamos haciendo? Es un río. No hay puentes, ¿verdad? Oh, hay un puente, pasamos por allá. Nada. Es un río. Y también es importante que nos fijemos en la época del año. ¿Qué decía en versículo 15? Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Normalmente, el río Jordán es de 30 metros de ancho. Eso es lo normal. Pero se estima que en este tiempo, cuando el río estaba inundado, el río era de casi 2 kilómetros de ancho. Hay una gran diferencia entre 30 metros y 2 kilómetros, ¿verdad? Entonces, es un poco diferente cuando llegamos al río y es 2 kilómetros. 30 metros es por la cancha de fútbol, ¿no? Yo puedo hacerlo. 2 kilómetros, otra cosa. Haciendo este tiempo es más peligroso y es más difícil a cruzar, ¿verdad? ¿Qué pasa en la temporada de lluvia aquí? Con los ríos. Es rápido. Pero imagínense un río como eso, pero 2 kilómetros de ancho. ¿Qué estamos pensando? Es algo que imposible. Eso es algo imposible. Josué, ¿qué está pensando? Estamos aquí. Y recuerda, ¿cuántas personas en la nación de Israel? 2.5 millones de personas. No estamos hablando de 50 personas diciendo, ¿cómo pasamos? 2 millones de personas. Hay bebés, ancianos, creo que algunos incapacitados, en 2 millones de personas, adultos, ganados, todas estas cosas están aquí, enfrente del río. ¿Y qué están pensando? ¿Y ahora qué? Algunos habrán pensando sería mejor esperar unos meses para cruzar cuando el río fuera mucho más fácil para cruzar. Posiblemente alguien estaba pensando, ambulamos por casi 38, 40 años. Podemos ambular por 3, 4 meses más. Somos profesionales en ambular. Posiblemente están pensando, ¿por qué? El río es menos ancho, menos profundo. Pero, ¿qué sabemos? Esto no era el plan de Dios. Yo creo que
Dios encanta cuando estamos en situaciones como esto. Dios encanta eso. ¿Por qué? Porque siempre es una prueba de nuestra fe. Una situación como eso, algo imposible, requiere ¿qué? Fe. No hay otra opción. No podemos construir un barco por 2 millones de personas. Entonces, la única cosa que alguien puede tener, fe. Y Dios encanta. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando en esa situación? El tiempo era ahora, cuando cruzar se veía lo más imposible, humanamente, obviamente. Pero sabemos que para nuestro Dios que no hay nada imposible. No hay nada imposible. Dios está mirando el río y pensando, ¿qué es eso? Eso es nada. 2 kilómetros es nada para nuestro Dios. Versículos 3 y 4 tenemos las instrucciones de cómo avanzarán. La primera instrucción es que ellos necesitan ver el arca del pacto. ¿Para qué? Poder moverse y avanzar. Necesitan, eso es decir que necesitan ver la presencia de Dios. Eso es la primera cosa. Está diciendo, ustedes necesitan ver la presencia de Dios primero. No pueden hacer nada hasta que fijen sus ojos en la presencia de Dios. Cuando vean el arca del pacto, versículo 3 dice, marcharán en pos de ella. Requiere que todos puedan ver la presencia de Dios primero. En versículo 4 se les dice que deben mantener una distancia de más o menos 1000 metros. ¿Por qué? Es interesante. Wow, 1000 metros. ¿Por qué? Porque de esta distancia cada persona podría verlo y seguirlo. Si toda la gente está alrededor del arca, ¿quién puede ver? Nadie. Es imposible. Y el propósito es que todos pueden ver la presencia de Dios. Entonces, 1000 metros es más fácil. Todos pueden ver la presencia de Dios. Por cuanto no han pasado antes de ahora por este camino. Eso es el propósito. Eso es la primera vez cruzando el río Jordán. Nosotros vivimos una vida de fe, ¿verdad? Cada cristiano debería vivir una vida de fe. Vivimos una vida de fe. Y si queremos caminar una vida de fe exitosa, necesitamos mantener nuestros ojos en nuestro Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Debemos seguirlo a Él y para eso necesitamos ver por dónde Él nos está guiando. Fíjense también que es Dios quien guía. Y nosotros lo seguimos en obediencia. Eso es importante. No decimos, vamos Dios. Hacemos esto, ¿verdad? A veces. Quiero hacer esta cosa para Dios. Formamos nuestros planes. Yo quiero hacer eso. Eso es divertido. Eso es algo bueno. Venga Dios. Vamos conmigo. Y Dios está diciendo, pero estoy guiando por allá. Eso es mejor para usted. Y no estamos siguiendo a Dios, estamos guiando a Dios en nuestros planes. Cuidado.
Dios es quien está guiándonos. No era la parte de ellos ir adelante, ¿verdad? Diciéndole a Dios que mantuviera paso con ellos. No leamos esto, ¿verdad? No le pedimos a Dios que venga a donde estamos o se una a nuestra causa. Pero nosotros nos unimos a Él y a lo que Él está haciendo. Es la visión y plan de Dios, creador del cielo y la tierra. No la que nosotros podamos imaginar. También nuestro Dios nos pide tomar pasos de fe y muchas veces no estamos completamente seguros a dónde nos está guiando. Y está bien. ¿Sabes? En su caminar de fe está bien si usted no tiene todos los detalles. Queremos, obviamente. Pero cuando Dios está guiando, la única respuesta es que sí, Señor. Sí, Señor. Y vamos inmediatamente. No necesitamos todos los detalles en cada momento. Solo sabemos que nuestro Dios está guiándonos. Y esto es suficiente. Que Él está guiándonos. Esto es suficiente. Siempre. Es muy importante que mantengamos nuestros ojos fijos en Él. En cada momento. Él sabe siempre a dónde Él dirige. ¿Verdad? Usted y yo, no. Pero Él siempre. Versículo 5. La última instrucción de Josué a la nación de Israel antes de cruzar, vamos a leer de nuevo, dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Es interesante, ellos están al borde de la guerra, ¿verdad? Y Josué les dice que se santifiquen. No les dice afilen sus espadas, preparen su armadura. Eso es normal, era como, ok, estoy listo para pelear. No dice esto, dice santifíquense. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Obviamente hay un aspecto físico, pero la realidad es que la batalla es una guerra santa. Versículo 10 lista las 7 naciones que habitaban la tierra en ese momento. Y también dice: Dios echará delante de vosotros todas estas naciones. Es decir, Dios las destruirá completamente. Y es difícil de leer, ¿verdad? Wow. Es difícil leer que 7 naciones completas fueron destruidas. Pero necesitamos recordar que estas naciones estaban involucradas en grave inmoralidad. Ellos adoraban los demonios y los dioses falsos. Estas cosas no podían permanecer en la tierra prometida. Esta tierra le pertenece a Dios. Y esta era una guerra espiritual. Y es lo mismo para nosotros. Efesios 6, versículos 11 y 12. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una batalla que furia por nuestras vidas. ¿Sabe eso? A un lado, nuestro Señor y Salvador Jesús, y al otro lado, ¿quién? Satanás. Satanás quiere dañar y destruir su vida. ¿Sabe eso? Creo que no pensamos en esto mucho. Sí, Satanás existe. Ok, pero entiende que todos los días Él quiere dañar y destruir su vida completamente. Eso es su plan. Es la única cosa que Satanás quiere hacer con su vida, es destruirlo. Y al otro lado, Jesús. Jesús quiere darnos una vida fructuosa, darnos la mejor vida en Él. Esto es una lucha diaria. Sabemos esto. A veces yo despierto enojado, no sé por qué. Eso es como yo empiezo mi día. No sé si esto pasa con ustedes, pero a veces yo despierto y estoy enojado inmediatamente. Y es una lucha, porque esto no es de Dios. Eso no es como Dios es yo quiero que Jaime empiece su día enojado. No, nunca. Es una batalla. Entonces yo inmediatamente necesito pasar tiempo con Dios orando. Dios, ayúdame. En ese momento yo siento horrible. Estoy enojado y no sé por qué. Y no sé con qué. Simplemente estoy enojado. Y la única cosa que no quiero hacer en ese momento es manejar. Porque eso es peor. Es fatal. Es difícil. Estamos en una lucha diaria y es espiritual. Es difícil. Y Satanás quiere destruirnos. Jesús dijo a Pedro en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínense. Eso es el plan de Satanás. ¿Y qué está pensando Pedro en este momento? Pero luego, en el huerto, cuando los soldados llegan, él es muy valiente, ¿verdad? Por un momento. Pero la batalla no fue eso, fue espiritual. Porque después, él salió y él estaba esperando acerca de un fuego, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La batalla cambia, fue espiritual y él tenía miedo de una niña. Cuando él dice, ¿usted conoce él? ¡Oh! No. Y él negó a Jesús 3 veces. No por un soldado o una guerra, algo física, fue algo espiritual. Esto es nuestra lucha todos los días. Es una lucha espiritual. También necesitamos recordar que Dios tenía una maravillosa plan y propósito para nuestras vidas y para esa tierra. ¿Sabe eso? Dios tiene un plan para esa tierra. Que un día un bebé nacería en Belén. ¿Dónde? En esa tierra. Este bebé, quien es el Hijo de Dios, luego moriría
en la cruz del Calvario para toda la humanidad. Pero resucitaría a los 3 días y ascendería al Padre nuevamente, donde está en este momento. Y todo esto sucedió ¿dónde? En esta tierra. 50 días después de eso, el Espíritu Santo vendría sobre los creyentes en el día de Pentecostés. ¿Dónde? En esa tierra. Dios tenía un plan para esa tierra. Esta tierra pertenece a Dios y nadie puede interponerse el plan de Dios. Dios tiene un plan para nuestras vidas también. Y entre el plan de Dios para nuestras vidas fluye el río Jordán, que puede parecer imposible cruzar. ¿Cuál es la imposibilidad en su vida? En este momento, piensa. ¿Cuál es la imposibilidad en su vida? ¿Es un hábito? ¿Es una pasión? ¿Algo que lo ha dominado? O posiblemente lo imposible es que usted nunca ha sido liberado de un pecado. Y siempre está luchando con eso. Hablamos acerca del Señor Jesús, pero ¿estamos experimentando su poder en nuestras vidas? ¿Puede decir esto hoy? Sí, Jaime, estoy experimentando el poder de Cristo hoy. Ok, pero está haciendo eso diariamente. O nuestro pecado, desobediencia y falta de fe están dañando la bendición y son una barrera para experimentar las bendiciones de Dios por completo. Es una cosa en su vida como una barrera y usted no puede experimentar todas las bendiciones de Jesús porque tiene una cosa allá. Y en su mente está pensando, es algo imposible. Para nuestro Dios, nada es imposible. En este capítulo vemos que en el centro de todo es que el arca del pacto, que es la presencia de Dios. Antes que los hijos de Israel podían cruzar el río, el arca debía ir delante de ellos. Y cada persona tenía que tener una clara vista del arca. No simplemente saber, sí, el arca es por allá. No, que ellos tienen una clara vista. Dice, es la presencia de Dios. Dios es con nosotros. En versículos 6 al 8, vemos 12 sacerdotes tomaron el arca en sus hombros, marcharon hacia el río y el pueblo siguió tras el arca. Al llegar a las orillas del Jordán, el río estaba inundado. Imagínense, 12 hombres tienen el arca y están aquí en el río y está inundado. Ok, estamos aquí enfrente lo imposible. Ellos están directamente enfrente lo imposible. Porque entiende, nada cambió
hasta que entraron en obediencia el río que las aguas, dice en versículo 16, las aguas se detuvieron. Toda la nación de Israel puede ver 12 hombres enfrente del río. No pueden escuchar nada, pero ellos están pensando, ok. Porque nada cambia. El río es exactamente lo mismo en este momento. ¿Qué está pasando? No sé. Nada está pasando. Pero el momento los sacerdotes entraron al río, en que dice la tierra seca. Imagínense, cuando sus dedos tocaron el agua. Todos. Ok. Eso es más fácil. Eso es más fácil que construyendo un barco para todos. Me encanta esa manera. Qué increíble. Versículo 17 dice que ellos permanecieron firmes, los sacerdotes, firmes en el río hasta que toda la nación cruzó. Y yo estaba pensando en ellos por un momento, porque creo que mucho tiempo para 2 millones de personas a cruzar. ¿Qué están pensando? Todo el tiempo. Que la tierra permanece, ¿qué? Seco. Nosotros no podemos llegar a la vida completa en Cristo, a una vida de fe y obediencia, a menos que tengamos una vista clara y personal del Señor Jesús. No podemos. Necesitamos fijar nuestros ojos en nuestro Salvador resucitado. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él venció a Satanás. Jesús resucitó. Es victorioso, Rey de reyes y Señor de señores. Y Él está en su trono en este momento en el cielo. Cada uno de nosotros, quien ha pasado a través de las aguas de imposibilidad en nuestras vidas, Jesús ha dicho eso. Hebreos 13, versículo 5. No te desampararé ni te dejaré. Mateo 28, versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Él está con nosotros siempre. Pasar por medio del Jordán significa que necesitamos confrontar nuestras imposibilidades y debemos seguir a Jesús al lugar de todo poder. Debemos tener una vista clara de Él. En nuestras imposibilidades miramos hacia nuestro Señor, sabiendo que no hay nada imposible para Él. Nada. Cuando nuestra confianza está en Él, el río se calla y cruzamos en tierra seca. Esto es el sendero por el Hijo de Dios. Es por la manera de enfrentando lo imposible y mirando a Cristo y aferrándose a Él. Para cada cristiano, esto es nuestro sendero. El poder que necesitamos está en Cristo Jesús.
Cuando los hijos de Israel llegaron a las orillas del Jordán, ellos podían ver la tierra prometida a la distancia. Ellos pueden ver, es por allá. Fácil. Entre ellos y a la tierra prometida se encontraba, ¿qué? El río inundado. Fue la única cosa, el río inundado. Entre ellos y la bendición había una imposibilidad. ¿Describe su situación hoy? Eso. ¿Puede ver la bendición que es su relación con Cristo? En ese momento, usted puede ver. Y puede ver su relación con Cristo en este momento en un nivel nuevo. Like, wow. Un nivel de más fe, más confianza, más y más y más de Él. Usted en este momento puede ver el plan de Dios, su propósito para su vida. Y usted sabe, es algo increíble. Pero entre esta bendición, para usted es una imposibilidad. Yo puedo ver la tierra prometida, yo puedo ver su plan para mi vida, pero es esa cosa. Es imposible, Dios, es algo imposible. Reconoce que su vida ha sido derrotado y lejos de cumplir las intenciones de Dios para usted. Pero ahí está el Jordán. Debe tomar un paso de fe donde en la imposibilidad. Exactamente como los sacerdotes. Fue un paso de fe. Imagínense, es un río grande y Josué dice, ok, pone sus pies en el agua. ¿Por qué? Tenemos el arca. Yo sé pensar, yo no quiero. ¿Qué pasa? Pone sus pies en el río. ¿Por qué? No podemos cruzar por pie. ¿Por qué estamos poniendo nuestro pie? Vamos a ver. Por vista es imposible, pero vamos a ver qué pasa. Cuando los pies tocan, sale. A Israel se le dijo que cruzarán el río sin dejar de mirar al arca de Dios, que es la presencia de Dios. El arca estaba entre ellos y la imposibilidad. Entonces, ¿qué se interpone entre usted y la tierra de bendición? ¿Un hábito? ¿Una pasión? ¿Un pecado que ha gobernado su vida? ¿Qué es? Es algo diferente. Su naturaleza humana, su carne, su temperamento, orgullo. ¿Qué es su Jordán? Alan Redpath dijo, y me encanta eso, cuando un hijo de Dios pone sus ojos en el Señor Jesús, entonces verá que entre la imposibilidad y él mismo se encuentra Jesús. Cuando esto sucede, él ya no habla acerca de obtener la victoria, porque no es la victoria lo que él quiere, sino que lo que él desea es al victor, que es Jesús. Es Jesús.
¿Ese es usted hoy? ¿Es lo único que verdaderamente desea Jesús y nada más? ¿Es eso usted hoy? Porque hablamos mucho de las victorias. ¿Verdad? Queremos hablar acerca de nuestras victorias en nuestras vidas. Pero todo cambia cuando nuestro enfoque principal es el mismo Jesús. Es Jesús, nuestro victorioso Salvador. El éxito para Israel en la tierra prometida requiera que fijaran sus ojos en Dios y caminaran en fe y obediencia. Lo mismo para nosotros. Si queremos ser exitosos en nuestras vidas cristianas, debemos fijar nuestros ojos en Él diariamente y caminar en fe y obediencia. Él conquistará cada imposibilidad en nuestras vidas cuando caminamos así. Amén. Señor, gracias. Señor, ayúdanos a fijar nuestros ojos solo en ti. Que el único enfoque para nosotros es solo ti. Cuando estamos pensando en las imposibilidades en nuestras vidas, pensamos, eso no es imposible, porque mis ojos son fijados en mi Dios, en mi Señor, en mi Salvador. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en el Víctor, Jesús, y nada más. Porque sabemos definitivamente no hay nada es imposible para ti. Gracias, Señor. Gracias por sus promesas a sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.